Ya está anunciado en una jornada de normalización y derecho contable. Es lógico que la autoridad contable de nuestro país nos dé las primeras líneas de en qué consiste la normalización contable. Yo sí, y como yo no tengo que consumir ni un minuto, pero sí me gustaría, porque quiero hacerme eco de las palabras de su secretario cuando ha dicho que esto es derecho contable. En el ámbito de la contabilidad siempre estamos hablando de normativa contable y lo del derecho contable nos lo están imbuyendo a partir de la normativa diciendo que todo esto se inserta dentro del derecho contable. Yo solamente quiero recordar que efectivamente en nuestro país hay un lenguaje común, que eso se encarga la normalización contable, el lenguaje común contable, pero se eleva siempre al rango jurídico que el legislador entiende, es decir, leyes, reales decretos, etcétera. Aspecto jurídico que también es tomado en la normalización internacional, porque cuando muchas veces decimos aplicamos la normativa internacional, que son normas dictadas por un órgano privado, resulta que la Unión Europea ha dicho que efectivamente apliquemos eso siempre y cuando estén incorporadas a un reglamento de la Unión Europea. Quiere esto decir que normalización y derecho contable es precisamente lo que manejamos todos los días. Entonces, la conferencia que va a impartir la presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas es la historia, o sea, una especie de recorrido histórico de la normalización contable en nuestro país y cómo llega a este derecho contable. Con lo cual, cuando quiera, Ana. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, también agradecer a ECA el haberme invitado a participar en esta conferencia inaugural, en esta primera jornada de normalización y derecho contable, que sin duda creo que va a ser de gran interés para todos los usuarios de las normas contables y como no, para quienes de una u otra forma han participado en la normalización contable desde sus inicios. En mi intervención, como comentaba Enrique Ortega, haré una breve referencia a lo que entendemos por normalización contable, porque no hay una definición oficial, pero sí un entendimiento de lo que es, para a continuación analizar cómo ha evolucionado la normalización contable desde sus inicios y cómo puede evolucionar en un futuro próximo. Haré más hincapié en el pasado, menos en el presente, porque lo estamos viviendo y ya sabemos qué está pasando, y más en lo que puede pasar en el futuro. A lo largo de los años, la normalización contable se ha configurado como un modo, como decía Enrique, como un modo de incorporar a normas de distinto rango la obligación de llevanza de contabilidad y la preparación y presentación de las cuentas anuales. La normalización contable ha supuesto también, como comentaba el subsecretario, la creación de un auténtico derecho contable que está incardinado en el derecho mercantil y que es autónomo de otras ramas del derecho a las que en principio parecía estar más ligado, como el derecho fiscal o el derecho financiero. ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, pues como cualquier rama del derecho, el derecho contable tiene como fuente la costumbre. Hasta el siglo XVI hubo un derecho consuetudinario en base al cual los comerciantes llevaban unos libros contables que fundamentalmente les permitía tener una herramienta a través de la cual ordenaban su actividad, sabían lo que tenían y lo que debían, sabían cuál era su activo y cuál era su pasivo, y también les permitía seguir más o menos dentro de un orden cronológico todas las actividades que llevaban a cabo. Y la contabilidad, en ese derecho consuetudinario, se caracterizaba como se decía que era una cualidad del comerciante, con lo cual la contabilidad era algo positivo y que ordenaba esa actividad del comerciante. Como primeras normas escritas, se pueden destacar en el siglo XVI las pragmáticas de Cigales y de Madrid, en la época en que reinaron la reina Juana y Carlos V. Se aprobaron en 1542, 1549 y 1552 respectivamente, y estas son las primeras normas escritas en las que ya se obliga a todos los comerciantes y banqueros de los reinos de España a llevar unos libros de cuentas, en concreto el libro diario y el libro mayor. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad en ese momento? Fundamentalmente tiene tres objetivos la contabilidad. En primer lugar, un valor probatorio de las operaciones que llevan a cabo los comerciantes. En segundo lugar, tener un control de todas aquellas operaciones que tienen un tratamiento tributario para evitar el fraude fiscal. Es decir, ese componente de evitar fraude fiscal ya aparece en el siglo XVI. Y, en tercer lugar, controlar los intercambios de los comerciantes de España con el exterior para prevenir la saca ilegal de monedas y metales preciosos que tienen lugar en esos momentos. A lo largo del siglo XVIII y XIX, el comercio va evolucionando y también va evolucionando la normativa que lo regula. Aparece el crédito, aparece la quiebra y hay una expansión del comercio muy importante en todo el territorio nacional.
Eso hace que la normativa vaya evolucionando y también las normas que van regulando esas obligaciones de llevanza de contabilidad, ya con unos objetivos un poco distintos. El primero de ellos es proteger a los acreedores. Ya ha aparecido la figura de la quiebra, con lo cual pues, se quiere proteger al acreedor. En segundo lugar, el segundo objetivo es dirimir las disputas entre los comerciantes que van surgiendo. Y, en tercer lugar, ya aparece un objetivo de unificar toda la normativa relativa a la llevanza de libros de contabilidad en todo el territorio nacional, ese objetivo de armonización. Ya en el año 1829 se aprueba el primer Código de Comercio. Esa constituye la primera disposición mercantil con carácter general que se aplica en todo el país, que tiene uno de sus antecedentes el Código de Comercio de Napoleón de 1807. Y destacar del Código de Comercio de 1829 tres cuestiones. En primer lugar, que pues, se ratifica la obligación de llevanza de contabilidad en 3 libros, el libro diario, el libro mayor y el libro de inventarios. En segundo lugar, y esto me parece que es interesante, el Código de Comercio de 1829 distingue en las obligaciones contables en función de si el comerciante que tiene que cumplirlas es un comerciante al por mayor o al por menor. Con lo cual, en este código ya se introduce un tratamiento distinto, unas obligaciones contables distintas en función del tamaño del comerciante. Sin embargo, ese tratamiento distinto en el Código de Comercio del 85 decae. Pero bueno, ya aquí hay una voluntad de simplificación. Y una tercera característica de este Código de Comercio es que la contabilidad es secreta y únicamente se levanta el secreto en casos de sucesión universal, de liquidación, de quiebra o de ciertas disputas entre los comerciantes, en cuyo caso la contabilidad pues, sirve para calificar la quiebra y sirve para resolver esas disputas entre los comerciantes e imponer una u otra sanción. Con lo cual, bueno, pues hasta este momento la contabilidad tiene un valor, durante todos estos siglos, probatorio, de un cierto control y, sobre todo, de orden de la actividad propia del comerciante. En el año 1875 se aprueba el Código de Comercio vigente, un código que ha sido objeto de sucesivas modificaciones a lo largo de estos años. Pues 2 importantes son aquellas que se producen en el año, que se arbitran en el año 1989 y en el año 2007 para incorporar a este Código de Comercio toda la normativa, en primer lugar, de la Unión Europea y, en segundo lugar, de los criterios previstos en las normas internacionales de información financiera. El Código de Comercio del 85 ahonda en la obligación de llevanza de contabilidad. Sin embargo, aquí ya el Código de Comercio se dirige a un mayor espectro de sectores cuyos intereses merecen de protección jurídica. Ya no se dirige únicamente a proteger el interés del comerciante, sino que también lo que trata es de proteger el interés de los socios. Recordar que en el siglo XX aparecen las primeras figuras societarias. En el año 1951 se aprueba la primera ley de sociedades anónimas, con lo cual este Código de Comercio ya trata de proteger, como decía, el interés de los socios que quieren conocer el valor de su participación en la sociedad, el interés de los acreedores y de los trabajadores, que también están interesados en conocer cuáles son las relaciones económicas y comerciales de la empresa y, cómo no, el interés del Estado, principal garante del interés público, en aras a llevar a cabo su actividad de recaudación, de elaboración de la contabilidad nacional y de supervisión de determinados sectores o determinadas actividades que tienen una incidencia económica especial y general. Ya en el siglo XX, a finales de los años 50, España entra en el Fondo Monetario Internacional, se aprueba el Plan de Estabilización, que es diseñado y apoyado por el Fondo y supone, en este momento, en los años 50, se produce el inicio de la modernización de la economía española y su apertura al mundo. Hasta ese momento, el Código de Comercio recogía la obligación de llevanza de contabilidad en esos libros, pero no había una normativa que estableciese cómo había que llevar esos libros, qué cuentas había que incorporar en esos libros, cómo se tenían que valorar los activos, cómo se tenían que valorar los pasivos. Estábamos ante un activo, un pasivo, un ingreso o un gasto. Es decir, se necesita una normativa que complemente esa regulación contenida en el Código de Comercio. Para ello, en el año 1965, a través de una orden del Ministerio de Economía y del Ministerio de Hacienda, entonces, se crea el primer grupo encargado realmente de llevar a cabo esa función de normalización.
que es la Comisión General de Planificación Contable. La Comisión General de Planificación Contable empieza a trabajar y en el año 1971 recibe un fuerte impulso, porque ahí ya sí, que en ese momento el Ministerio de Hacienda ve totalmente imprescindible que se apruebe un plan general de contabilidad que recoja ese régimen concreto a través del cual el empresario sepa cómo llevar su contabilidad. La comisión es objeto de una profunda modificación en aras a incorporar sobre todo a expertos de la empresa privada, expertos que llevan a cabo su actividad en el sector privada, para que aporten a la comisión pues su práctica y su experiencia, y fruto del trabajo de la Comisión General de Planificación, en el año 1973 se arbitra una modificación del Código de Comercio y se aprueba el primer Plan General de Contabilidad. El Plan General de Contabilidad de 1973 es un plan de aplicación voluntaria, pero que progresivamente se va convirtiendo en un plan de aplicación obligatoria para aquellas empresas que se acojan a los beneficios fiscales que se van aprobando a través de las sucesivas leyes de actualización y regularización de balances. Y también, de forma voluntaria, la mayoría de las empresas, aunque no se acogen a esos beneficios, lo empiezan a aplicar en la medida en que el plan recoge unas guías y unas pautas que ellos consideran que son muy útiles para llevar su contabilidad. Merece la pena destacar del Plan de 1973 dos cuestiones. En primer lugar, sus objetivos, y, en segundo lugar, algunas de las sugerencias que recibe la Comisión de Planificación Contable cuando está elaborando el texto, para ver cómo algunas de esas sugerencias las incorpora en el plan y otras no. Y digo que es interesante para ver cómo los planteamientos que entonces surgieron cuando se elaboró el Plan de 1973 han evolucionado hasta ahora. Como objetivos, el plan, todo esto está recogido en la introducción del plan, destaca tres. En primer lugar, el primer objetivo del plan pues, es ordenar los asuntos de la empresa española a través de una contabilidad moderna que arroje una información veraz, completa, clara, honesta, y esto es importante, de fácil interpretación, que yo creo que el plan del 73 lo consigue, y el del 2007 pues también, aunque es un poco más complejo. Y, bueno, esta información está destinada a un universo de agentes, como comentaba antes, pues socios, inversores, acreedores, administraciones, etcétera. El segundo objetivo, que también es importante, que está recogido en la introducción, es que el plan se inscribe en el marco de la política económica y se insiste en el hecho de que la contabilidad es un instrumento necesario para la planificación económica, en la medida en que la contabilidad nacional puede proporcionar una información macroeconómica que necesita de datos que sean fiables, y esos datos fiables son los que intenta proporcionar la contabilidad de la empresa privada. Y se insiste mucho en que el plan no es un plan fiscal, sino que es un plan con un componente predominantemente económico. Y un tercer objetivo del plan era armonizar la contabilidad española con la europea. Y textualmente apuntaba el propio plan que en esos momentos, en el año 1973, en la Comunidad Económica Europea se prepararán normas con la finalidad de establecer condiciones jurídicas equivalentes en la información financiera que habrán de facilitar para el conocimiento del público las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada en los países comunitarios. Es decir, aquí ya estábamos en la antesala de la elaboración y posterior aprobación de las directivas comunitarias. Esto en cuanto a los objetivos. Y en cuanto a las sugerencias que recibe la Comisión, recibe muchas, pero, bueno, destacar tres que pues, luego han evolucionado de una forma concreta a lo que es ahora el plan de 2007. En primer lugar, a la Comisión de Planificación Contable se le sugiere que el modelo que recoja el plan sea un modelo contable de flujos de efectivo, en la medida en que se considera que ese modelo contable da una información más vivaz y más representativa de la actividad de la empresa frente a un modelo contable tradicional, más estático, que se basa fundamentalmente en arrojar cuál es la situación patrimonial de la empresa reflejada en un balance. La Comisión General de Planificación opta por seguir manteniendo el modelo tradicional, pero ya introduce determinados componentes que apuntan hacia una contabilidad menos dinámica, menos estática y más dinámica. Y así el plan, además del balance, le presta especial atención a la cuenta de explotación, que ofrece una información sobre la medición de la actividad empresarial, de la renta y su creación, e introduce como novedad el cuadro de financiamiento,
que fundamentalmente lo que hace es reflejar cuál ha sido la financiación básica que ha entrado en la empresa y cómo se ha empleado, y también nos da información sobre la variación de circulante de cara a que el lector de las cuentas anuales pueda enjuiciar cómo se ha gestionado esa actividad a través de esa empresa, a través de la cuenta de explotación, y cuál es su capacidad de generar liquidez a través del cuadro de financiamiento. Una segunda sugerencia que recibe la Comisión es sustituir la noción del coste histórico por el valor de reposición. Entonces, aquí ya pues, se apunta en el 73 a esa posibilidad de abandonar el coste histórico e irse a un valor que en ese momento es valor de reposición, pero que quizá ahora pues, sería un valor más cercano al valor razonable y, en cualquier caso, alejado del coste histórico. La Comisión pues ve que el valor de reposición tiene sus virtudes, que a nivel especulativo pues, puede arrojar una información útil, pero opta por mantener el criterio del coste histórico. Y da 3 razones. La primera es que el plan se subordina en un régimen jurídico vigente, que es el Código de Comercio y la Ley de Sociedades Anónimas, que ya pues, habla del coste histórico. La segunda, que a nivel europeo el valor de reposición no está instaurado. Se habla del valor de reposición, pero como una recomendación, como un propósito. Y la tercera, que quizá también es la más, pues, la que más a mí me ha chocado, es que aplicar el valor de reposición, dice el plan, supone conocer hipótesis de futuro. Y dice textualmente que un modelo contable basado en la reposición carecería, sin duda, de realidad objetiva, porque es un modelo basado en hipótesis de futuro. Y una tercera sugerencia que se plantea, que recibe la Comisión y que sí que se incorpora al plan, es un tratamiento específico para las operaciones entre empresas del grupo. En ese momento, mercantilmente, no existía la concepción, no existía grupo, se hablaba de grupo a efectos fiscales, pero el plan ya, la Comisión se plantea que es necesario que las cuentas que se están recogiendo en el plan reflejen cuándo una operación se lleva a cabo con una empresa del grupo. Y el propio plan define grupo a estos efectos de recoger cuentas específicas para operaciones entre empresas del grupo, aquellos casos en los que una sociedad participa directamente en al menos un 25% del capital social. Y este parámetro se basa fundamentalmente pues, en el derecho comparado de aquel momento. Y también el plan recoge en su introducción su firme propósito de, una vez aprobado, empezar a trabajar en unas normas que regulen los documentos consolidados que reflejen pues, la contabilidad del grupo de sociedades. El plan del 73 se publicó en aproximadamente 40 páginas del Boletín Oficial del Estado de los días 2 y 3 de abril de 1973. Tiene una estructura muy similar al plan del 2007, aunque inversa, porque en el plan del 73 los principios contables y las normas de valoración estaban en la cuarta parte. Y ello frente al plan del 2007. El plan del 2007 ocupa aproximadamente 155 páginas del Boletín Oficial del Estado y otras tantas ocupa el Plan General de Contabilidad del Plan de Pymes. Y, a diferencia del 73, en el plan de 2007 el objetivo, además de armonizar, de que el plan se armonice, siga la armonización contable de la Unión Europea, ya es incorporar una armonización con las normas internacionales de información financiera. En el plan de 2007 se incorpora un modelo de flujos en la medida en que se exige un estado de flujos de efectivo obligatorio para las grandes empresas. El coste histórico se mantiene, pero ya vamos a un modelo más abierto en el que se incorporan otros valores que ya incorporan hipótesis de futuro, como son pues, el valor razonable o el valor en uso, y por primera vez se introduce ya no solo cuentas específicas para las operaciones que se llevan a cabo con empresas del grupo, sino una norma de registro de valoración que regula esas operaciones entre empresas del grupo. Por lo tanto, la evolución de uno a otro plan pues, ha sido sustancial, y yo quería pues, hacer una breve referencia a qué ha ocurrido en esos años, por qué hemos evolucionado como hemos evolucionado. Bueno, pues fundamentalmente porque durante estos años, desde el 73 hasta el 2007, se consolida la internalización de la actividad empresarial, se abren los mercados europeos e internacionales y hay un hito en España importante y fundamental, que es la entrada en la Comunidad Económica Europea, y eso supone que la normalización contable española evolucione en línea, en primer lugar, con la normativa europea y, en segundo lugar, con la normativa internacional.
hitos o cuestiones, momentos que se pueden destacar. Bueno, pues en primer lugar, en el año 1963, a la vez que se aprueba nuestro Plan General de Contabilidad, se crea el primer normalizador contable internacional, que es el actual IASB, que es un organismo privado, independiente, y en estos momentos, tras una serie de reformas, con una cierta supervisión pública. En el año 76, un momento importante para la normación contable española, se crea el Instituto de Planificación Contable, que bajo la presidencia de don Carlos Cubillo, que es un organismo que en ese momento depende del Ministerio de Hacienda. Culmina así a nivel administrativo el camino iniciado con la creación de la Comisión General de Planificación Contable, y las funciones fundamentales del Instituto de Planificación Contable, en palabras de su propio presidente, son la formulación de las adaptaciones sectoriales del plan, la actualización y perfeccionamiento de la normalización y planificación contable, y también la realización de actividades internacionales. En este momento, desde su creación y durante muchos años, destaca la creación de una comisión hispano-francesa que trabajó durante muchos años en la medida en que toda la normativa contable, como hemos visto, tiene antecedentes importantes no solo en el Código de Comercio de Napoleón, sino también en el Plan General de Contabilidad francés. A partir de este momento se inicia el camino hacia la armonización europea. En primer lugar, pues quería hacer una breve referencia a ese camino de acercamiento a las normas europeas. En el año 78 se aprueba la cuarta directiva, que es la que regula las cuentas anuales individuales. Es la primera normativa europea que regula el proceso de elaboración y presentación de las cuentas anuales. Y en esta directiva destaca que la incorporación por primera vez del principio de imagen fiel, que deben reflejar las cuentas anuales, imagen fiel de la situación patrimonial, económica y de la actividad de la empresa. También en esta directiva es importante destacar que se prevé que esas cuentas anuales sean controladas por personas habilitadas con una determinada cualificación. Es decir, aquí está el germen de la actividad de auditoría de cuentas en esta cuarta directiva, fruto de la cual, para desarrollar la labor de estas personas habilitadas con una determinada cualificación, se aprueba en el año 84 la octava directiva, que es la que regula la actividad de auditoría de cuentas. Siguiendo en la senda de la modernización, en España, en el año 1982, se aprueban las normas sobre formación de las cuentas de los grupos de sociedades, porque el plan así lo preveía. Aquí estas normas están basadas fundamentalmente en lo que entonces existía derecho comparado y también en la propuesta de directiva sobre cuentas consolidadas, que ya se estaba fraguando y que se aprobó un año después de nuestras normas. En el año 79 también es un año importante, como comentábamos antes, se crea AECA. La creciente actividad internacional hace necesario que se establezcan unos principios que sean aceptados por todas las empresas, no solo a nivel español, sino a nivel internacional, que permitan una información comparable, y uno de los objetivos de AECA es elaborar y estudiar esos principios. Estos principios y todos los criterios que los desarrollan se incorporan por parte de AECA en una serie de documentos que luego se incorporan en el Plan General de Contabilidad de 1990. Y con AECA pues siempre el ICAC ha seguido colaborando, forma parte de nuestro comité consultivo, y su labor, como se comentaba antes, ha sido muy importante dentro de la normalización contable española. En el año 85 se firma el Acta de Adhesión de España en las Comunidades Europeas, y ahí pues ya se inicia un proceso de expansión de la normalización contable española internacional. En el año 88, ya fruto de ese inicio de la transposición de las directivas comunitarias, se aprueba la Ley 19/1988 de Auditoría de Cuentas, que regula por primera vez la actividad en España, esta actividad en España, que sustituye al antiguo Instituto de Planificación Contable. La labor de normalización contable queda integrada en el ICAC, algunos de cuyos presidentes están aquí presentes, a José Luis López Combarros, José Ramón González y José Antonio Gonzalo Angulo. Y la labor de planificación contable en el ICAC queda integrada en la Subdirección General de Normalización y Técnica Contable, algunos de cuyos subdirectores pues también están hoy aquí: Enrique Corona, Enrique Ortega y, como no, Juan Manuel Pérez Iglesias, el actual subdirector. Y junto a esa labor de normalización, pues el ICAC también desarrolla la labor de control y disciplina de la actividad de auditoría de cuentas. En el año 89 se aprueba la Ley de 19/1989, que transpone la cuarta y la quinta y la cuarta y la séptima directiva al ordenamiento interno,
y ya hablamos por primera vez en España de un derecho contable. ¿Por qué? Pues porque por primera vez en una norma con rango de ley, el Código de Comercio, se incorporan principios contables y así el derecho contable en ese momento surge como una rama realmente autónoma de otras ramas del derecho, y el Código de Comercio recoge por primera vez el principio de imagen fiel que está previsto en la cuarta directiva. Desde entonces se aprueba el Plan General de 1990, que sigue una estructura muy similar a la del 73, intenta no ser muy rupturista, pero sí que incorpora pues, toda la normativa comunitaria y pues, quizá destaca la incorporación del principio de prudencia como principio preferente y prevalente frente al resto de principios. A lo largo de los 90 hay una actividad de normalización contable pues muy intensa. Se aprueban las normas de formulación, la norma para la formulación de las cuentas anuales consolidadas en el año 91, las adaptaciones sectoriales del plan. Algunas ya se habían aprobado en adaptación del plan del 73, otras se aprueban, son nuevas, en adaptación del plan del 90, y las resoluciones del ICAC, que también son muchas, se dictan muchas a lo largo de los años 90. Esto es la primera fase de armonización de la normativa española a la normativa comunitaria. Una segunda fase ya sería la armonización ya no a nivel europeo, sino a nivel internacional. A mediados de los años 90, recordemos que en el año 73 ya se creó el IASB, ese organismo normalizador internacional, y a mediados de los años 90 el papel del IASB va adquiriendo cada vez más protagonismo. La creciente actividad internacional, la aparición de los mercados internacionales, la necesidad de acudir a los mercados internacionales para recibir financiación, hace que el IOSCO considere que es necesario que haya un cuerpo básico de normas que permitan a las empresas acudir a esos mercados internacionales dando una misma información y que esas normas sean aceptadas por todas esas empresas que acuden a esos mercados regulados. Y el IOSCO encarga al IASB que elabore ese cuerpo de normas. El IASB elabora ese cuerpo de normas que se publica en el año 1988. Y a partir de ahí, la Unión Europea pues, ya no puede actuar en solitario. Hasta ahora ha dictado sus directivas, pero cuando ya hay un cuerpo de normas en el ámbito internacional que aplica o que tiene por objeto aplicar a nivel mundial, tiene ya que pues, mirar hacia el IASB y hacia sus normas. Y empieza, a mediados de los 90 hasta principios de los 2000, un estudio de la compatibilidad de las directivas con esas normas internacionales y considera conveniente que, para que las sociedades cotizadas europeas puedan acudir a esos mercados internacionales y puedan competir con el resto de sociedades, considera necesario que las normas consolidadas de esos grupos europeos cotizados se apliquen se elaboren de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Para acercarse a esta normativa internacional, ¿qué ocurre en Europa? Pues, en primer lugar, que se modifican las directivas comunitarias, se introduce un criterio que hasta entonces no existía en la normativa europea, que es el valor razonable, que sí que existe en la normativa internacional, y un momento fundamental y determinante es el año 2002, cuando la Unión Europea aprueba el reglamento que exige que a partir del año 2005 los grupos cotizados europeos elaboren sus cuentas consolidadas de acuerdo con las normas internacionales de información financiera que se aprueban a través de los reglamentos comunitarios. La aprobación de este reglamento no estuvo exenta de polémica, pues hubo algunos sectores muy reacios a su aprobación porque consideraban que, en definitiva, la aprobación de este reglamento suponía una cesión de soberanía por parte de la Unión Europea en beneficio de otro regulador contable internacional, que era el IASB. Es cierto que las normas, para que entren en vigor en Europa, tienen que incorporarse en un reglamento comunitario, pero también es cierto que el texto que se incorpora en el reglamento comunitario, salvo en una ocasión, cuando se aprobó la NIF 39 en el tema de las macrocoberturas, es el mismo. Pero también es verdad que pues para una mayor armonización pues se consideró más conveniente esta estrategia. En España, ¿qué hicimos? Bueno, pues en España se siguió un proceso muy paralelo. Entonces, también a principios de los años 2000 empieza a estudiarse pues qué hacer con nuestra normativa contable en base a toda esta evolución europea e internacional. Se crea una comisión de expertos en el año 2001, presidida por José Antonio Gonzalo Angulo,
que fruto de la cual se aprueba en el año a finales de 2001-2002 el denominado Libro Blanco, en el que se recoge una serie de recomendaciones sobre qué hacer a nivel español. Y la recomendación fundamental que se recoge en el Libro Blanco, entre muchas otras, es que, pues, evidentemente, tal y como dicta Europa, para las cuentas consolidadas de los grupos que coticen tendrán que aplicarse las normas internacionales de la información financiera. Sin embargo, para elaborar las cuentas individuales y las cuentas consolidadas de los grupos que no coticen, seguirán aplicándose las normas españolas, el Plan General de Contabilidad y las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, a pesar de que a los grupos que no coticen también se les debe dar la opción de aplicar las NIF si así lo prefieren. Pero se considera que la normativa contable tiene que seguir aplicándose, la española, en la elaboración de cuentas individuales. Se considera necesario que esa normativa converja, en cierto modo, con las NIF, sobre todo para evitar que aquellos grupos que preparen cuentas consolidadas de acuerdo con NIF tengan unos criterios, la medida de lo posible, muy parecidos a los que incorporan en sus cuentas anuales individuales. A partir de ahí, pues, se inicia toda la reforma contable, que por todos es conocida. Esta reforma contable culmina con la aprobación de la Ley 16/2007 y con el Plan General de Contabilidad, que, pues, siguiendo la armonización europea, ya incorpora los criterios recogidos en las normas internacionales de información financiera, nuevos documentos contables, el estado de comercio del patrimonio y el estado de flujos de efectivo, definición de los elementos patrimoniales, el criterio de valor razonable se consolida para la contabilización de determinados instrumentos financieros, aludir al fondo económico de las operaciones y no solo a su forma jurídica. El principio de prudencia ya no tiene prevalencia frente a los demás, porque así lo establecen las normas internacionales de información financiera. El fondo de comercio deja de amortizarse en función de lo que prevén las NIF y también se modifican los artículos 42 y siguientes del Código de Comercio. Desde la aprobación de la Ley 16/2007, pues, se aprueba el Plan General de Contabilidad de 2007, el Plan General de Contabilidad de Pymes, diversas adaptaciones sectoriales, las normas de consolidación. Las adaptaciones sectoriales que se aprueban, pues, son las de sociedades cooperativas, las de concesionarias, las entidades sin fines lucrativos y diversas resoluciones. La labor de normalización, pues tampoco no podemos olvidarnos que dentro de esta labor de normalización en España también han tenido un papel importante las consultas que ha ido publicando el ICAC en sus sucesivos boletines, que lo que hacen es interpretar toda esta normativa contable y que, sin duda, pues, ha sido una herramienta útil para todas las sociedades. Bueno, esto es lo que ha ocurrido hasta ahora, cómo ha evolucionado. ¿Cómo va a evolucionar la normalización contable de ahora en adelante? Bueno, pues podemos también, voy a intentar transmitir una visión de lo que va a ocurrir en Europa en el ámbito del IASB y en España. A nivel de la Unión Europea, pues ha habido también otro proceso de reforma, quizá un proceso de reforma de mucho menor calado que el que hubo en la primera década de este siglo, pero sí que es verdad que ha habido una reforma en la Unión Europea que ha culminado en la aprobación de una nueva directiva que sustituye a la cuarta y a la séptima, que tiende a simplificar las obligaciones para las pequeñas empresas, las obligaciones contables para las pequeñas empresas, a reducir sus cargas administrativas. Es decir, se incorporan aquí planteamientos que ya estaban incorporados en España en el Código de Comercio de 1829. Esta directiva, que se aprobó en 2013, como digo, sustituye a la cuarta y a la séptima, recoge una categoría especial de microempresa para la que se prevé un régimen muy simplificado y opcional para los Estados miembros, no estamos obligados a transponerlo, y recoge, lo más importante, lo más destacable, es que recoge un régimen de armonización de máximos para las pequeñas empresas europeas. Este es un régimen obligatorio que tienen que transponer todos los Estados miembros para esas pequeñas empresas. En concreto, lo más destacable es que a estas empresas pequeñas no se les puede exigir un estado de cambios en el patrimonio neto y la información en memoria que se les puede exigir es menor que la información en memoria que se les exigía hasta ahora. Y también, pues, parece que hay una revisión del tratamiento contable del Fondo de Comercio. ¿Cómo va a impactar esta nueva normativa en nuestra futura regulación y normalización contable? Pues supondrá una modificación del Código de Comercio, que ya se ha empezado a incorporar en el Código Mercantil, en el anteproyecto de Código Mercantil,
y también una modificación de la Ley de Sociedades de Capital y del Plan General de Contabilidad, pero va a ser una modificación menor, que nada tiene que ver con la modificación que operó en el año 2007, fundamentalmente dirigida a estas cuestiones, que el estado de cambio de patrimonios en el patrimonio no sea obligatorio para las pequeñas empresas, que se reduzca la información de memoria. El Fondo de Comercio, pues sí que vamos a tener probablemente que modificar su tratamiento. También estamos hablando con la Comisión Europea para ver cómo interpreta exactamente ese artículo 12 de la directiva, pero en principio pues se irá a una amortización del Código de Comercio si tiene una vida útil definida. Eso pues habrá que ver cómo queda en el texto final de ese Código Mercantil. Y a nivel internacional del IASB, ese normalizador contable que ha dictado nuestro camino durante todos estos años, bueno, pues ahí el IASB durante muchos años firmó un memorándum de entendimiento con el regulador americano y durante muchos años han ido de la mano y Europa iba un poco detrás de esa evolución de la normativa contable internacional, que era muy prolija y que nos obligaba, sobre todo a los grupos cotizados, a estar muy pendientes de todos esos cambios contables y a incorporar nuevos criterios. Ahora parece que ese memorándum de entendimiento entre el IASB y el regulador contable de Estados Unidos ha finalizado y el IASB ha creado un organismo, un consejo asesor, que es el ASAF, en el que ya integran no solo a Estados Unidos, sino a muchos reguladores contables mundiales, entre los que está el ICAC en representación de España. Y ya el IASB, por lo menos, es un poco más sensible a las preocupaciones europeas y a las preocupaciones de todo el mundo. Además, al IASB se le ha transmitido durante todos estos años un mensaje de que tiene que haber tiene que haber una estabilidad de normas contables. No puede ser que las normas contables estén cambiando continuamente. Es mejor tener un cuerpo normativo de calidad y que solo se cambie cuando sea preciso y cuando se hayan detectado determinadas deficiencias. Y parece ser que el IASB ha sido sensible a esas preocupaciones y a ese mensaje que se le ha transmitido. La recomendación del Libro Blanco fue que nuestra normativa se fuese adaptando a los criterios internacionales y, bueno, pues esa en principio es nuestra voluntad, seguir con esa adaptación, pero también estar muy pendientes de lo que aprueba el IASB y si realmente pues es algo que conviene incorporar a nuestras normas haciendo pues un análisis minucioso. Y, bueno, ya como conclusiones finales, después de todo este repaso por la historia de la normalización contable, pues destacar en primer lugar que la contabilidad ha pasado de ser una herramienta secreta que trataba de ordenar la actividad del comerciante a ser una herramienta a la que se da publicidad a través del depósito de las cuentas anuales en el registro mercantil y que ya no solo protege el interés del comerciante, sino el interés de todos los que de una u otra forma se relacionan con el comerciante. Además, que la expansión de la normalización contable se inicia en los años 70 con la aprobación de 3 planes generales de contabilidad y a lo largo de estos textos se ha pasado de un modelo estático, en el que la preocupación fundamental era la situación patrimonial de la empresa, a un modelo dinámico en el que preocupa, además de la situación patrimonial de la empresa, su capacidad de solvencia y de liquidez manifestada en ese estado de flujos de efectivo y cómo se genera esa renta incorporando esa información en la actual cuenta de pérdidas y ganancias y en el estado de cambios en el patrimonio neto. Y también se ha ido a un análisis más económico de la información financiera, sobre todo desde el punto de vista de analizar el endeudamiento de la misma, considerándose fondos propios únicamente aquello que el empresario no está obligado a devolver a quien le ha dado esa financiación. Además, ha habido un tránsito, hemos visto, del coste histórico puro y cierto, que refleja el valor por el que se incorpora un activo en un momento determinado, menos las disminuciones de valor, a un coste histórico combinado con otros valores, como puede ser el valor razonable, que incorporan hipótesis de futuro, pero también en muchas ocasiones una mayor incertidumbre. Muchos se preguntan si esta evolución ha sido adecuada, si ha sido acertada, si realmente esta evolución refleja ahora mejor la imagen fiel de la empresa o, por el contrario, estamos yendo a un modelo en el que se pone un excesivo énfasis en la proyección de futuro y en lo que valen los activos en un momento determinado, introduciendo mayor factor de incertidumbre.
Sea como fuere, lo cierto es que la normalización contable pues, ha sido muy importante en España y lo sigue siendo, ya no solo porque da una información veraz de la actividad empresarial a los mercados y a los usuarios de la información financiera, sino que, como decía el Plan de 1963, es un instrumento necesario e incorpora un plan para la planificación económica e incorpora un planteamiento eminentemente económico. Muchas gracias.